Cuando se pronuncia su nombre, se sabe que se alude al fundador de la sociología moderna en el país y a una de las mentes más fecundas de las ciencias sociales latinoamericanas. Orlando Fals Borda nació en Barranquilla el 11 de julio de 1925. Murió en Bogotá el 12 de agosto de 2008 a los 83 años de edad, colmado de honores y el reconocimiento de la comunidad científica nacional y extranjera. Después de avanzar en sus estudios en Estados Unidos, Fals Borda volvió a Colombia en 1949 para encontrar el país en medio de la violencia que había acarreado el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Además de la calidad académica de sus libros, el temprano éxito de Fals estuvo asociado a una característica permanente de su obra, el estudio de temáticas socialmente relevantes. Su actividad tuvo frutos en diferentes áreas, ¿no? Es un verdadero creador de innovaciones, de transgresiones, es un arauto de otros tiempos, un hombre muy comprometido todo el tiempo con el pueblo, con la injusticia social, con un futuro humano, no solo para su país, Colombia, sino que para Latinoamérica. Creo que Fals Borda, tal como Paulo Freire y algunos otros, en un momento se tornó un hombre, yo casi diría, más latinoamericano que colombiano y casi más internacional que latinoamericano. En un tiempo en que la reforma agraria y la discusión de la situación de la población campesina estaban a la orden del día en Colombia, Fals Borda se internó en el paisaje rural boyacense de la vereda de Saucío. Desde allí, sus intereses de investigación se fijaron en la pobreza rural, en los ofensivos sistemas de tenencia de la tierra y en los sistemas de valores de los grupos tradicionales resistentes al cambio. Estos pensamientos se encuentran en dos estudios de sociología rural: Campesinos de los Andes, 1955, su tesis de magíster en la Universidad de Minnesota, y El hombre y la tierra en Boyacá, bases sociohistóricas para una reforma agraria, 1957, su disertación doctoral en la Universidad de Florida. El estudio de Boyacá analiza esos problemas del uso y tenencia de la tierra. Y como la ideología subyacente es la de la justicia económica y social, entonces consideré que no era suficiente analizar la situación sin ofrecer alguna solución. Por eso el último capítulo, que no presenté a mi profesor Lynn Smith porque él no compartió eso, pero sí lo saqué en el libro publicado, son las bases para una reforma agraria. En los años que siguieron a sus estudios de posgrado, Fals Borda dedicó sus energías a la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Quería transmitir sus experiencias y crear una comunidad de investigadores sobre fundamentos estables. Me llamó el Acerna, que ya está el departamento de sociología listo, que venga para acá a dirigirlo. En esos mismos días se había llegado Camilo Torres Restrepo, de Europa, con su grado de sociólogo. Entonces yo le pregunté a él, bueno, ¿a ti te interesaría colaborar en el departamento de sociología que acaba de hacerse, autorizarse? Me dijo, claro, vamos. Salió publicada, primera edición, el libro La violencia en Colombia. Eso sí que fue la tempestad, porque por primera vez salían publicados documentos que comprometían a las clases políticas de este país. El movimiento estudiantil explotó y en las áreas rurales las asociaciones campesinas se fortalecieron y la lucha guerrillera siguió el ejemplo de otras revoluciones. La sociología no escapó a esta sacudida. Fals Borda, como investigador, deseaba conocer la vida de las comunidades mediante entrevistas, observaciones directas y consulta de archivos históricos, pero a diferencia del pasado, ahora pensaba que se debía ir más lejos. Este método de participación no tiene las respuestas, no tiene todas ellas,
pero por lo menos estamos tratando de buscarlas. Y como en todo proceso científico honesto, será una búsqueda eterna, una búsqueda indefinida, donde siempre habrá campo para la crítica, para la observación y para el enriquecimiento de los modelos. Los resultados de la investigación debían retornar a las personas que lo habían producido. El investigador era solo un mediador que ayudaba a aflorar el pasado, las tradiciones más queridas y las luchas y experiencias que en otros tiempos promovieron la afirmación y el progreso. Combinar investigación bien hecha con la acción, praxis bien hecha y con la participación auténtica bien hecha, se ponen las bases de una nueva universidad y de una nueva sociedad. Para comprender lo que es la investigación participativa aquí en América Latina, porque hay también una corriente europea, y es necesario comprender primero qué es la educación popular. Es una innovación en la educación en Latinoamérica, es una de las experiencias más fecundas salidas aquí de Latinoamérica y que se destina a invertir todo el sentido de la educación. No practicar una educación como Paulo Freire llamaba bancaria, de arriba hacia abajo, y una educación de reproducción de toda la ideología de clases y grupos hegemónicos, sino que crear una educación con el pueblo y a su servicio. Esta es la propuesta original desde los años 60 de la educación popular. Y en los años 70, entre 60, 70 más 80, justo con Falsborda, empieza, junto con la educación popular, un otro tipo de investigación. Bueno, yo creo que sobre todo ha sido una ruptura con las ciencias sociales clásicas, más positivistas, y una ruptura de fondo, una ruptura epistemológica, ¿sí? Rompiendo la relación sujeto-objeto para la relación sujeto-sujeto, rompiendo la contemplación desde fuera de las prácticas, con una posición muy activa, muy comprometida, muy transformadora con las comunidades, y sobre todo esa ruptura yo creo que ha venido muy bien, ¿verdad?, desde los movimientos populares. Y así que empezamos incluso aquí en Colombia con Falsborda una investigación al revés, es decir, una investigación que en primer lugar confía en que las gentes del pueblo, incluso indígenas y otros más, sean capaces de producir su mismo conocimiento, sus mismos saberes. Que no es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza y que sabe cómo ejercer la empatía y no solo la simpatía con los demás y con los otros, que respeta las diferencias, que las aprecia inclusive. En medio de estas experiencias difundió la noción tomada de los campesinos momposinos de sentipensante, el trance de pensar sintiendo. Ese sentipensante que aparece en mis libros, eso no lo inventé yo, eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, cerca de Jegua, por allí, por esos sitios. Que a alguno se le ocurrió, algún pescador que iba conmigo, ¿no? Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos
con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? Se entiende, es muy bonito. El primer simposio internacional de investigación, acción y análisis científico que tuvo lugar en Cartagena en 1977 fue el inicio de las discusiones metodológicas y teóricas para empezar a entender la investigación, acción participativa. Después de la oleada de seguidores y adeptos de otros países, le siguieron los congresos internacionales y los simposios regionales para evaluar las experiencias nacionales y extranjeras. El aporte de Orlando Falsborda lo conocimos en finales de los 80, básicamente en Europa. Empezamos a desarrollar muchos sus trabajos y ya coincidimos con él, sobre todo ya en los años 90, a partir de unas investigaciones que hicimos acá en Bogotá, también en Caracas, en Lima y en algunos otros lugares de América Latina. Sí puedo hablar de, por allí, la educación popular, ¿no? Y con algunos elementos de, podrían llamarse de IAP en la Argentina, ¿no? En la década del 70, en los inicios de la década del 70, fines de los 60 y 70, con un fuerte trabajo territorial y articulación, pero con los intelectuales colocados en una perspectiva de adelante de los movimientos sociales, la concepción un tanto más iluminista. Yo lo que estoy viendo y percibiendo, por ejemplo, en el caso argentino y en otros países de Latinoamérica, hay una redefinición del lugar de los intelectuales orgánicos, ¿no? Al lado de los movimientos sociales más que por delante. Investigar significa tratar de entender cómo somos y entender a partir de cómo somos, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo las relaciones generan nuevos procesos de cambio en nosotros y en otros. Desde la investigación participativa, desde las metodologías colaborativas, hay mucha posibilidad de promover procesos de cambio. Y para promover procesos de cambio, los investigadores juegan un papel importante, sabiendo que la investigación no es solamente disciplinaria, ni es solamente académica, sino que es un proceso de construcción social, de aprendizajes y de conocimientos para el cambio. La IAP es una propuesta de construcción de conocimiento, y de un conocimiento que no es para probarlo en contra teorías o contra otras tesis que se hayan levantado. No, se prueba en la práctica, se prueba en el quehacer, en el querer cambiar la realidad. Entender que somos sujetos de cambio y que cuando investigamos también nos cambiamos a nosotros mismos es, desde mi punto de vista, la primera recomendación. Y la segunda es promover procesos de cambio anclados en las necesidades de la gente. Yo creo que la IAP entonces lo que aporta es un conocimiento para la acción, un conocimiento que informa la acción, un conocimiento que enriquece, ilumina la acción, la orienta, la comprende, la explica, y eso es un poder que los movimientos sociales requieren, que las organizaciones sociales requieren para poder fortalecer sus propuestas y fortalecer su acción. Creo que logra integrar lo que otras muchas disciplinas no hacen. Logra integrar saberes diferentes de una forma mucho más enriquecedora y que nos acerca más, de mejor manera, a la complejidad real que la sociedad tiene. Contempla métodos diversos, ¿verdad? Nos puede llegar a servir lo cuantitativo, y lo cualitativo es central, pero lo vinculamos a la acción. Tiene que pasar por la búsqueda de cambios con la gente como protagonistas de su realidad, de buscar sus alternativas, de analizar cuál es sus problemáticas, sus deseos y cómo proyectamos hacia adelante, superar la idea de eso, de los afectados como personas pasivas que asisten a lo que otros determinan, y implicar, y esto pasa por la idea de corresponsabilidades también, no es solo una tarea. No, yo siento que nuestro papel tiene mucho más que ver con facilitar esos procesos que tienen que protagonizar especialmente los actores de los territorios y de las problemáticas. Falsborda es un hombre que fecundó toda una sociología crítica
todo un pensar desde abajo y desde el sur, los problemas humanos, los problemas de los pueblos, de los indígenas, de los negros, de los campesinos. Y así como Paulo en lo de la educación, Orlando en lo de la sociología, de la investigación en acción participativa, es bien más que un creador de método, es un inventor, un incentivador, ¿no?, de toda una experiencia en nombre de la cual estamos aquí incluso. En Colombia, durante las últimas décadas se ha venido configurando una comunidad internacional de investigadores en torno al campo de la investigación, acción participativa, para discutir los desarrollos y desafíos de esta modalidad de investigación crítica. Hace 4 años se organizó el primer encuentro internacional, organizado por Danilo Streck, y de ahí se hizo uno segundo en Dinamarca. Allí decidieron ellos que el tercero se hiciera en Colombia, y aquí la Universidad Pedagógica invitó a otras universidades e instituciones amigas como la Universidad de La Salle, el CINDE y la Universidad Uniminuto, y de un proceso que llevamos a lo largo de todo el año preparando en cada una de las universidades este evento, en el que están presentes personas de varios países del mundo que han trabajado en investigación acción participativa. El tercer simposio de investigación acción participativa me ha parecido sin duda un escenario muy provechoso para el debate de la IAP en nuestros contextos. Me parece muy necesario que siendo Orlando Falsborda pues colombiano se empiece o se siga con el debate a nivel del contexto latinoamericano. Me parece que desde nosotros mismos debemos empezar como a crear estos escenarios que implican la discusión sobre nuestras propias, digamos, percepciones. Creo que es un momento interesante, ¿no?, que se está dando un proceso de reapropiación, de reutilización de la IAP en los marcos de el alza en el campo de lo popular, ¿no?, del 2001 a esta época. El tercer simposio de la IAP en homenaje a Falsborda me ha parecido un escenario donde uno puede construir, aprender, y un escenario de debate, donde podemos mirar las diferentes perspectivas de la IAP, cómo se ha aplicado en el contexto latinoamericano y europeo, y cómo se traen experiencias como las de África, la discusión, experiencias como la de Brasil, las mismas experiencias de Colombia. Nosotros tenemos una frase que dice que construir en comunidad es posible, es un sueño y es una realidad también. Y eso nos ha mantenido vivos, pensar en un proyecto individual para transformar el sujeto, para que ese sujeto pueda transformar y tocar la vida de una comunidad, de un barrio, de un grupo de personas. Entonces, en esa medida los procesos colectivos son fundamentales para hacer transformaciones sociales. Es el convencimiento de que esto es una opción de vida y que nosotros podemos apostar a unos nuevos caminos diferentes, y que el amor y el compromiso y entender que nosotros somos actores y sujetos dentro de un territorio nos ha llevado a tener unas acciones de solidaridad y de creer en el bien común y en el de entender que en la diferencia también se hace camino. ¿Cómo lo hemos hecho? Tenemos diferentes programas y el proceso llega desde los niños de 1 año y van pasando a cada uno de ellos hasta llegar al proceso de jóvenes, y de ahí pues tomar opciones de su profesión, de la carrera que van a escoger, y de volver a revertir en este proceso. Y nos basamos en 3 elementos: la sistematización de nuestra experiencia, la recuperación colectiva de la memoria y un diagnóstico participativo cuyo fin era proyectarnos y evaluarnos internamente, y de acuerdo a cómo no solo nos veíamos nosotros, sino también algunas otras personas de fuera. Cada uno de los procesos que desarrollamos requirió de formación, de encontrar nuevas cosas, de indagar constantemente, no solamente nuestra práctica, sino también aspectos teóricos que no manejábamos. Al autoindagarnos reconocimos no solamente nuestras falencias y nuestras dificultades, sino también todo el potencial que teníamos y todos los valores que de una u otra manera marcaban nuestra existencia como organización. También evaluamos nuestras propias creencias. Finalmente interpretamos pues todas aquellas situaciones problemáticas que encontramos.
Sus ideas no son fáciles de resumir. La investigación, acción participativa, tiene matices tan variados y delicados que apenas es posible formarse una imagen de su contenido y alcance. En sus textos, los hechos y las realidades se mezclan con la emoción y el sentimiento. Mi invitación es que sigamos andando por esta rica senda, que sigamos justificando la existencia de la sociología porque resulta vivencialmente fructuosa. Seguir siendo sentipensante porque ni la cabeza sola ni el corazón solo pueden hacer esta tarea, sino en tándem. Situaciones de este tipo son e invitan a la meditación y al aprendizaje. Se puede hacer, yo les aseguro que vale la pena. Vamos a cantarle a la vida, a la esperanza, a los sueños y a un nuevo amanecer. Vamos a la minga de la vida, a la minga del abrazo, de la paz y del amor. Vamos a cantarle a la vida, a la esperanza, a los sueños y a un nuevo amanecer. Vamos a la minga de la vida, a la minga del abrazo, de la paz y del amor.